Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 10, consistirá la predicación del día de hoy. Es un episodio bastante conocido. Es el episodio donde se nos narra el suicidio de Judas. Podemos ponerle a este sermón de título un cuadro o una imagen de lo que es una existencia sin Cristo y la tragedia en que termina. Aquí Mateo nos va a mostrar un cuadro o una imagen de una existencia sin Cristo y la tragedia en lo que eso termina. Vamos a leer versículo 3 al 10, leo para ustedes y comenzamos. Entonces Judas, versículo 3, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Oremos. Soberano Señor, venimos ahora en oración para pedir tu gracia y bendición especial mientras se expone tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda llamar, consolar y salvar a los pecadores, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero al mismo tiempo también señale las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Salva, Señor, al alma atribulada y perdida a través de este sermón, si es tu misericordia, es tu placer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en las escenas donde antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús están los juicios civil y religioso. Ya vimos el religioso y Mateo es el único de los 4 evangelistas que hace como un paréntesis y comenta algo sobre el suicidio de Judas. Y por eso nosotros tenemos que verlo antes de ver el juicio civil que se le hace al Señor. Mateo nos narra aquí el remordimiento que tuvo Judas por su accionar. Pero es un remordimiento sin Cristo. Y el remordimiento sin Cristo lleva a más hundimiento. En el caso de Judas, lo llevó al suicidio. Quiere el Señor mostrarnos a través del estudio de este pasaje la importancia de la esperanza cuando una conciencia, nuestra conciencia nos señala que algo está mal. Cuando una persona, su conciencia que funciona bien, porque es un dispositivo que puso Dios en el alma para señalarle a las personas cuando sus actos o sus deseos no son correctos, es importante que esos efectos, esa sensación, esos pensamientos de culpa, tengamos la consolación que solo da el Evangelio de Cristo. Cualquier otra alternativa que se utilice para aplacar una conciencia culpable, a la larga lo que va a hacer es agravar más el pecado y terminar en finales desastrosos. El error de Judas no fue percatarse de que hizo mal. Acabamos de leer que su conciencia funcionó correctamente.
¿Cuál fue el error de Judas? Y ni siquiera el hecho de que obviamente pecó horriblemente al traicionar al Señor Jesús con la hipocresía y el cinismo que obró. Eso lo vimos en un sermón pasado también. ¿Cuál es el peor respuesta de Judas a todo eso? Que en vez de volverse a Dios, a las misericordias de Dios en Cristo Jesús, se volvió más bien a solucionarlo por su propia cuenta. Y obviamente terminó quitándose la vida. Este cuadro debe ser comparado con el que vimos la semana pasada con Pedro, que nosotros vimos que él también cayó estrepitosamente. Y la diferencia entre Pedro, un discípulo, y Judas es que Pedro también, triste o entristecido por su conciencia culpable de lo que había hecho mal, se volvió a Dios. Judas no volvió nunca a Dios ni a Jesucristo. El texto, hermanos, de verdad nos enseña o se cruza con varios males de nuestra sociedad. Sobre todo en la sociedad moderna, que se le da culto y se maneja que el suicidio es una solución viable a cualquiera de los problemas de las personas. Antes de ir al texto, primero debo aclarar bien enfáticamente. El suicidio no soluciona ningún problema. Digo, si usted está aquí y ha tenido la idea, se le ha cruzado por su mente. El suicidio no soluciona ningún problema. El suicidio no es heroico, no es mártir, no te va a ayudar a ti y mucho menos va a ayudar a los que dejas atrás, familia, seres queridos, lo que tú quieras. El suicidio no es la solución de nada. ¿Cuál es la verdadera solución? Mirar a Dios y a las misericordias que te ofrece en Cristo Jesús. Esa es la solución. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran cómo es la vida sin Cristo. Cada personaje narrado aquí, Judas, los sacerdotes, todo, el Sanedrín, está sin Cristo. Ninguno habla lo correcto ni piensa lo correcto acerca de Dios. Y por supuesto termina en una consecuencia trágica, es triste, es oscura, es un abismo sin esperanza y de muerte de paso. Así terminó la vida para este pobre hombre, Judas, este traidor. No tiene por qué terminar así para ninguno de nosotros. Amén. El texto está puesto para ayudarte a que veas las misericordias de Dios. Es también importante decir algo sobre Cristo y el tratamiento profesional, como cuando me refiero a tratamiento profesional, a terapia con psicólogos o psiquiatras y todos estos profesionales de la salud mental. Con todo el respeto que merezca estas disciplinas, con todas las consideraciones, y es verdad que hay algunos casos donde se necesita medicar a una persona para calmarla, pero una vez que esta persona ya esté en sus cabales, poder conversar con ella, con todo el respeto, con todo el lugar que se merezca. Quiero decirle también enfáticamente y señalar que no hay tratamiento profesional mejor que Cristo. No lo hay. Puede ayudarte en un momento, en una crisis, ¿verdad? Ya sea de tipo neurológica, mental, y los profesionales de la salud, por supuesto, deben manejarlo o lo sabrán manejar. Pero aunque puedan ayudar en una circunstancia particular, en un momento, y a veces sea hasta necesario anestesiar a alguien, dormirlo, a veces hacerlo caer en un profundo sueño, para que obviamente pueda ser calmado, porque representa un peligro para la sociedad, representa un peligro para sí mismo, un peligro para su familia. Con todo y que se ayude a superar esa crisis momentánea, la verdad de la verdad es que ese tratamiento no soluciona el problema. Ayuda a apaciguarlo, sí, pero no lo soluciona.
La solución verdadera está solamente en Cristo y el Evangelio. Con todos los avances científicos que se puedan, que las sociedades modernas y más desarrolladas han establecido, la verdad es que no se ha logrado disminuir las tasas de suicidio. ¿Cuál es la deficiencia entonces del tratamiento profesional? Teniendo en cuenta psiquiatras, psicólogos y todo. ¿Cuál es la deficiencia? Uno, no ofrece esperanza eterna. No hay mensaje de salvación. No hay perdón de pecados. No hay expiación sangrienta. Y sin expiación sangrienta, los desesperanzados van a buscarla por su propia cuenta. Supe de alguien que estaba tratando a un suicida. Esta persona, esta jovencita, se había cortado las venas. Y fue impresionante lo que le dijo, en ese caso, su consejero espiritual. Porque le dijo, estoy de acuerdo contigo en que el derramamiento de sangre aliviará la carga. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que no es tu sangre la que va a aliviar la carga. Dios dio la sangre de su Hijo para aliviar la carga de tu pecado. Entonces, puedes creer en el Evangelio. Eso no lo ofrece ningún personaje de profesión en cuanto a esto. Pero el Evangelio sí te ofrece que Jesucristo crucificado en la cruz y resucitado al tercer día es la única y verdadera solución para lidiar con la culpa por el pecado. Una conciencia culpable solo puede ser solucionada por el Evangelio del Señor Jesucristo. Déjeme comentarle por lo menos dos funciones que tiene la conciencia en los seres humanos. Este dispositivo que Dios puso en el alma de todo ser humano. Tiene varias, por cuestiones de tiempo yo no puedo abordar todas, pero déjeme por lo menos mencionarle dos. La conciencia, como dispositivo que Dios pone en todo ser humano, tiene una función, dijo un escritor del pasado, un teólogo del pasado, como una sala de justicia, como una corte de justicia. Entre las varias funciones, le menciono dos. La primera, la conciencia es un registrador, una sala de justicia donde hay un registrador. La conciencia toma nota de la validez moral de nuestras acciones. Jeremías 17:1 dice el Señor a través del profeta, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. La Biblia nos enseña que entre la función de la conciencia es ese registrador. Toda acción que revista alguna moralidad queda registrada por la conciencia. Le hago un ejemplo para mostrárselo. La experiencia nos lo demuestra. Probablemente alguno de ustedes pueda recordar un día donde le habló de forma grosera o muy desconsiderada a su papá y a su mamá. O a su mamá. Usted después que maduró se dio cuenta, ¿cómo le pude haber hablado así? Tal vez, si le hago pensar en eso, ahorita mencionándolo, hasta rememore el sentimiento de desagrado y la dejadez, la tristeza que pueda estar sintiendo o sintió porque la conciencia registró. Probablemente, en la mayoría de los casos, no recuerda el día, no sabe si fue un lunes, jueves, sábado, probablemente no saben qué mes fue, probablemente hasta se le olvidó qué año o qué ropa cargaba. Algunos lo recordarán, otros no. La mayoría de la gente no recuerda esos detalles, pero al hablar de aquel momento donde le habló de forma desconsiderada o grosera a su papá y a su mamá, sobre todo, ¿verdad? Si lastimosamente ya partió de este mundo, entonces usted, la conciencia le recuerda.
qué mal agradecido fui, qué mal hijo fui, qué mal hija fui, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque la conciencia tiene una función de registrador y ella va a notar la validez moral de nuestras acciones. Estoy diciendo esto de la conciencia, por cierto, porque vamos a ver cómo funciona correctamente en Judas y cómo él no lidió con la culpa, la carga del pecado. No lidió correctamente. Esa es la escena que nos ayuda a nosotros a comprender y buscar las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Otra función que tiene la conciencia es que la conciencia también es acusadora. Por eso, cuando pensamos en esa acción moral que la conciencia descalifica o que la voz que nos dice internamente, no debiste haberlo hecho, no deberías hacer eso. La conciencia va a actuar antes, durante o después de una acción. Antes nos avisa de que no lo hagas, cuidado. Durante y después ya se convierte en un juez, en un fiscal acusador, quise decir. Por eso es una sala, una corte penal, al que los hombres no deben transgredir. Porque si lo transgreden, o sea, si van contra la propia conciencia, obviamente van hacia el final desastroso. Por eso la conciencia también es acusadora. Allí cuando recordamos esa acción que no cumple con el estándar moral que tenemos, que nosotros sabemos que el estándar moral perfecto y absoluto es la palabra del Señor. Pero allí donde las personas su conciencia les acusa, la cara lo termina demostrando. Algunos se sonrojan, otros prefieren agachar la mirada porque da vergüenza. O sea, la persona que quita la mirada, temblan los labios. Es más, la conciencia registra, haciendo opción de la acusación y el registro. Por ejemplo, un caso en Génesis 49, cuando los hermanos de José, 10 años después, más de 10 años que habían hecho lo que habían hecho con su hermano, y están en ese trato con este encargado egipcio que ellos todavía no saben que es José, y la conciencia les recordó que hace más de 10 años dijeron, no debimos haberle hecho a nuestro hermano. Vimos su cara de angustia y nosotros no hicimos caso. Rubén el mayor dijo, no le dije yo que no hicieran eso con nuestro hermano. Ahora viene este mal sobre nosotros. Habían pasado más de 10 años, estaban en otro país y la conciencia les recordó, tú no has arreglado ese problema. La conciencia culpable. Así que en ese caso vemos que en Judas, porque estamos hablando de que esa función, ese dispositivo de aviso que Dios pone en el alma, puesto en el alma de todo ser humano, que en Judas actuó, que en Judas se disparó y también en el Sanedrín. Y por eso son más culpables de su pecado. Porque uno a veces dice, pero estas personas estaban locas o qué, no estaban conscientes. Pero Judas muestra aquí que estaba bastante consciente de su problema. Estaba con bastante remordimiento. Y el problema no fue el pecado, porque el pecado, ¿verdad? Hasta Pedro, el mejor de los discípulos, dijimos la semana pasada, cayó estrepitosamente. El problema es cómo solucionaba el pecado. Y yo quiero, más allá de no actuar como conciencia acusadora, registradora, sino más bien cómo actuar, cómo responder bíblicamente, de tal manera que este final trágico no sea el tuyo tampoco, sino que veas las misericordias de Dios en Cristo. 4 escenas nos muestran este episodio. Ahora sí vamos directo al episodio. Teniendo eso como base, vamos a 4 escenas que nos muestran estos 7 versículos en el suicidio de Judas. Número 1, el remordimiento de Judas. Y allí vemos que la conciencia le funcionó bien, versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4a, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. La palabra que dice Mateo allí, arrepentido, en otras traducciones, en otras versiones se nos llama remordimiento.
En otras versiones no se llama arrepentimiento. Algunos expertos en el idioma nos dicen que la palabra arrepentido en griego es una, y la palabra que utiliza Mateo acá para hablar del remordimiento de Judas es otra palabra, no el arrepentimiento para vida que sí se habla en la Biblia. Por supuesto, los dos términos pueden solaparse o pueden usarse porque en el verdadero arrepentimiento también hay remordimiento, dolor, pesar. Sin embargo, la Biblia enseña que hay un remordimiento que es según el mundo y un remordimiento según Dios, o arrepentimiento según el mundo y un arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento es una gracia divina. Ahora, Judas, nuevamente acá, Mateo retomando el caso de Judas, o el personaje de Judas en medio de los juicios al Señor, lo introduce obviamente como un hombre malo. Entonces Judas, el que le había entregado, recuerda. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Por más allá que cualquiera, de hecho hay algunos predicadores que no deberían ser escuchados nunca, le encanta justificar a Judas. La Biblia lo pone siempre como alguien malo y alguien condenado. Algunos quieren decir que él fue salvo y la Biblia le llama hijo de perdición. Pero bueno, vaya usted a prestarle atención a esos charlatanes. Ese hombre Judas, bien conocido como el traidor, el hipócrita, el cínico, recuerden que hasta un beso le dio al Señor unas horas antes, tuvo entonces en este recorrido lucidez. Su conciencia, lo que estamos hablando, le señaló el mal que había hecho. A él, la conciencia, como se dice, lo está carcomiendo. Dice que cambió de opinión viendo que era condenado. ¿Qué se esperaba Judas? ¿Cierto? Al entregar al Señor Jesús. ¿Qué se esperaba Judas de los líderes del Sanedrín cuando él ofreció? ¿Qué se esperaba de él? Viendo que era condenado en ese interín, Judas tiene un momento de lucidez, cambia de opinión y le da un tremendo remordimiento. Un autor dijo que con el pecado siempre el dolor es más que la ganancia. Judas experimentó que la ganancia de 30 piezas de plata no valía la pena para entregar a Jesús. Judas sintió repulsión al haber consumado su pecado y haber obtenido su salario, es decir, el fruto de consumar el pecado. Lo que le dio fue vergüenza, repulsión. Fue hasta al Sanedrín, inclusive se nos dice que tiró las monedas de plata, o sea, ni siquiera las quería tener cerca. Judas va hacia sus financiadores con el remordimiento e inclusive busca restituir. No solo devuelve el dinero que aceptó, sino que también nombró su pecado, no lo excusó, no lo disimuló. ¿Qué dijo Judas? Yo he entregado sangre inocente. Hizo Judas todo lo que hizo. Es una ironía, porque inclusive en el juicio del Señor, el Sanedrín pagó falsos testigos para que pusieran en mal al Señor. El Sanedrín tuvo a un testigo verdadero y les dijo, él es inocente de todo lo que le estén acusando. Todos sobornados, y aunque Judas también era sobornado, terminó diciendo la verdad. Pero a pesar de toda esa crisis mental de Judas, esa crisis espiritual, y quiero ser sensible con esto, vemos que eso no fue suficiente para su salvación. Judas cambió de opinión sobre la situación que estaba sucediendo. Sintió tristeza en el alma por su accionar. Número 3, Judas hizo restitución, devolvió el dinero. Judas 4, confesó el pecado. 5, Judas testificó de la justicia y la pureza moral de Cristo, lo que sirvió también de reprensión para el Sanedrín. Judas mostró que su dolor era más grande que su miedo.
Porque Judas pudo haber también pensado, ya va, pero si le hicieron eso a Jesús, que es inocente, si yo digo algo, se van contra mí. Pudo haber tenido miedo, pero Judas supera el miedo a Sanedrín y los acusa a ellos también. Es decir, su dolor en el alma era más que eso. Querido hermano, Judas hizo todo eso y no le sirvió para salvación. Hermano, reflexionemos seriamente en esto. Todo lo que hizo Judas no es más de lo que muchos que hoy se llaman cristianos hacen. Y aquí hay que reflexionar seriamente con esto. Vivimos una sociedad, ¿verdad?, cristianizada y casi que moda ser cristiano. Y algunos, bueno, yo hago la oración de fe, tranquilo. Pero Judas ve todo lo que hizo. Y eso no era un hombre convertido. Y eso es más de mucho de lo que hacen cristianos profesantes hoy. Cristianos profesantes de esta iglesia. Algo para reflexionar seriamente. La mayoría de los cristianos no es como, o cuando digo cristianos entre comillas, no es como Judas. Por ejemplo, nunca admite su culpa. Siempre es la culpa de otro. Lo cual es una señal de que no hay verdadero arrepentimiento. Es más, se creyeron el cuento, ¿verdad? Hablando ahorita que estoy con la terapia psicológica, de que inclusive algunos problemas morales hoy míos son producto de la mala crianza de los padres, o el papá que me despreció, o la mamá que no me apreció, por decirlo de una forma. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que los hombres son agentes morales responsables delante de Dios. Y a pesar de todo lo que hizo Judas, no le sirvió para salvación. ¿Por qué? No se parece mucho a lo que deberían hacer los cristianos. Porque al final de cuentas, Judas quiso solucionar su crisis de todas las maneras posibles, excepto la única válida. Buscar a Dios y confiar en Dios y sus misericordias en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 7, hablando del remordimiento que tuvo Judas y de lo que a veces muchos cristianos profesantes tienen. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un pesar que es según el mundo, dice la Biblia, que es el pesar que siente algo porque su conciencia, dispositivo al cual Dios va a apelar en el día del juicio, se disparó diciéndole no lo hagas, y la persona transgrede su conciencia. Esa malestar moral no es lo mismo que arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero produce, o el tristeza, el dolor, según Dios, produce arrepentimiento para vida eterna. Los ejemplos en la Biblia tenemos a Judas, tenemos a Esaú, el hermano de Jacob, que dice Hebreos que lo procuró con lágrimas, pero lo que quería era una afirmación de la dote que había perdido, no un arrepentimiento para con Dios. O inclusive el mismo Saúl, cuando es descubierto o cuando es expuesto en su maldad, Saúl le pide a Samuel que lo confirme delante del pueblo como rey. A Saúl le dolió perder el reinado, no su relación con Dios. Y eso es lo que sucede con las personas cuando no hay arrepentimiento verdadero. Les duele la consecuencia de su mal, la vergüenza, la pena que me da que ahora estoy expuesto y me descubrieron, la pérdida de una esposa, la pérdida de un esposo, pero no hay un dolor por haber ofendido a Dios y su majestad. Que ese dolor no se quita
sino con el Evangelio de Jesucristo. En cambio, David busca a Dios, el rey David. El hijo pródigo busca a Dios. Pedro busca a Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Número 2, vimos el remordimiento de Judas. Número 2, la inutilidad del sacerdocio. Versículo 4b y 5. Segunda parte del 4 y 5. ¿Verdad? Judas viene, todo el pesar, él buscó, pero buscó el Sanedrín. Él quiso ser restituido ante el Sanedrín, pero no buscó ni a Jesucristo y sabía dónde estaba. A él lo usaron para llegar a Jesús, o sea, que él lo podía encontrar de nuevo. Sabía que estaba con ellos, o a Dios. Versículo 4, parte B. Yo he pecado entregando sangre inocente, confiesa Judas, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas, con la carga en su conciencia por su pecado, no vino a Cristo, sino que fue a los sacerdotes. Y es una demostración de la religión falsa. ¿Cuál es? Que ellos fueron despreocupados, fríos, insensibles, y además, algo que hace la religión es utilizar a la gente, usarlas, aprovecharse, y obviamente una vez que ya no es útil, es desechado. Ellos simplemente utilizaron a Judas, le fue útil para avisarle dónde estaba Jesús y prenderlo. Cuando obtuvieron lo que querían de él, fue simplemente descartado. No les importó su dolor, no les importó su pesar, su condición. Eso no es nuestro problema, dijo el Sanedrín. Allá tú. Típico de los falsos guías espirituales. Usan a las personas y cuando ya no pueden sacar provecho de ellas, las hacen a un lado. Judas probablemente, ¿recuerdan cuando vimos la escena que él llevaba a la turba que iba a atrapar a Jesús? Él era el líder. Y probablemente su ego se vio inflado cuando, oye, el sumo sacerdote face to face habla directamente conmigo. Esta gente soy importante entre ellos. Cuando las personas aman más su imagen, ¿no? Algo así pasa con Judas. Pero ahora resulta que no les importa de verdad. A pesar de eso, Judas, al verse traicionado, y es otra ironía, Judas puede haber dicho, hay que ver que hay gente traicionera en este mundo. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que sean tan cínicos? Él era uno de los padres del cinismo. ¿Cómo es posible que sean tan hipócritas? Ya no puede confiar en los amigos. Y él, obviamente, había hecho todo eso que recibió, lo hizo con quien no lo merecía. Pero ¿sabe qué? Eso lo que lo hizo fue alejarse más de Dios. Porque la respuesta de una vez que hace Judas es, arroja las piezas de plata, se va del templo, fue y se ahorcó. Es cierto, hermanos, que déjame hacer una aplicación corta aquí. Es cierto que a veces muchas personas, pastores, evangélicos, iglesias, hayan defraudado a alguien. Es cierto que se hayan mostrado fríos, desinteresados, despreocupados, traicioneros. Eso es verdad. Pero eso no es excusa para alejarse de Dios. Yo sé y entiendo que hay mucha gente que ha sufrido de eso, lamentablemente. Inclusive puede que hasta ciertos pastores sin intención usted siente que lo defraudaron. Eso nunca es excusa para alejarse de Dios. Y si alguien lo ha hecho así, le ha dado un mal ejemplo, ha sido de tropiezo, una iglesia, un pastor, un familiar evangélico, un vecino, lo que tú quieras. Yo quiero decirle que Dios va a juzgar a esa persona. De hecho, la Biblia dice, quien sea de tropiezo será mejor que se guinde una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Yo voy a vengar eso. Dios lo va a vengar. Eso no es ninguna excusa para alejarse de Dios. Venga a Cristo. Así que igual los sacerdotes se mostraron que eran unos inútiles. Porque la religión falsa, aún para la conciencia culpada, la conciencia culpable, no tiene solución.
es inútil. Así que no hay forma de que tú vayas a cualquier otra cosa, sea la que no sea las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Tercero, el suicidio de Judas, versículo 5. Son 4 escenas, vamos por el tercero. Versículo 5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Quiero decirle algo permítame decirle algo acerca del suicidio. En el pasado, a este acontecimiento se le llamaba asesinato de sí mismo. O sea, que la persona comete el pecado de matar, de asesinar. Y al llamársele asesinato de sí mismo, obviamente ese acto lleva el estigma correspondiente. Y eso es muy importante recordarlo ahorita, donde hay una cultura, un ambiente de darle culto a acabar con la propia vida. Si yo agarrara una rabia, una decepción contra alguien y voy y lo asesino, me juzgarían me juzgarían por asesino. Pero yo agarro una rabia, una tristeza por algo que está en crisis y quito mi propia vida, no, eso probablemente se quiere ver como alguien justificar eso. Ahora, por favor, no estoy hablando de forma insensible. He conversado con muchas personas que han pasado la triste momento de un familiar, una persona amada que se suicidó. También he hablado con hermanos que han pasado por la idea. Algunos están vivos por la misericordia de Dios, es decir, lo intentaron y el Señor en su misericordia no permitió que fuera efectivo. Pero a pesar de la sensibilidad, debe decirse la forma más clara posible. El suicidio, y lo vuelvo a decir por si alguien tiene la idea, no resuelve nada. Empeora las cosas, las empeora. Deja aturdida a la familia. Los deja con una sensación de dolor imborrable, un vacío, las miles preguntas sin contestar, las lágrimas que sufrirán estos familiares. Es un acto terrible. Pero a pesar de eso, y que si Dios te ha dado la oportunidad de no haberlo hecho efectivo o todavía no llevarlo a cabo, puedes venir a Dios y tener las misericordias de Él. El haberlo pensado o inclusive el haberlo intentado no es un pecado imperdonable. Puedes tener las misericordias de Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Pero también aparte de las misericordias y un alma que intente eso, que piense eso, por supuesto debe estar muy aturdida y con mucha crisis espiritual. Y te ofrecemos, la Biblia le enseña que puedes venir a Cristo y lo remarco. Aún así, tienes que escuchar de que el suicidio es un acto egoísta, muy cobarde. En la Biblia, y para que tengas claro, Dios te dice, la muerte no es ningún salvador de nadie. Hay un solo salvador de los hombres, se llama Jesucristo. La muerte no te va a salvar. Jesucristo sí te va a salvar. Puedes ser salvo en Jesucristo. Y Él venció la muerte con su muerte. Matthew Henry, un comentarista puritano del pasado, hablando de Judas, dijo: Judas, al suicidarse, lo que hizo fue lanzarse a las llamas para evitar el fuego. De la ironía del comentario, pero eso es lo que va a suceder con cualquiera de nosotros si tomáramos esa vía. Lanzarse a las llamas para evitar el fuego. Judas, en vez de buscar
los brazos disponibles de Cristo, buscó los brazos de la muerte. Si notas, hermano, el versículo 5, su mención es rápida. Es decir, es irreflexiva. El pecado simplemente lleva a más pecado. Por eso el problema de no abordar el pecado correctamente. Una conciencia culpable, una conciencia trastocada por la culpabilidad, debe ser tratada con el Evangelio. Cualquier otro tratamiento será paliativo, será para retardar, pero no solucionará. La solución verdadera está en Cristo Jesús. Por último, hermanos, vemos la hipocresía del sacerdocio. Y después vamos a una conclusión. La hipocresía del sacerdocio en el versículo 6, donde le digo que también la conciencia del Sanedrín funcionó. Pero mire cómo funciona. Los principales sacerdotes, versículo 6, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. ¿Ven el caradurismo de esta gente? Ahora son demasiado escrupulosos. No, esta no se puede echar en el tesoro de las ofrendas. Es precio de sangre inocente. Como que si ellos no lo sabían. Ellos fueron los que sobornaron a Judas. Judas les dijo, es sangre inocente, no le hagan nada. No, allá tú. Por lo cual, y después de consultar, hicieron una consulta entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo menciona esa profecía de Jeremías, aunque hay una en Zacarías 11 que es más cercana, o tiene un episodio más cercano. Algunos dicen que Mateo se va a Jeremías 19 porque el capítulo 19 donde se narra eso, hay muchas asociaciones con lo que hizo el Sanedrín. Pero de paso, el Señor a través de la boca del profeta Jeremías les dijo que su hipocresía era evidente y que los iba a juzgar por eso. Inclusive si tú lees después el capítulo 19, termina con una sentencia de juicio del Señor por la hipocresía de los líderes religiosos. De tal manera que Mateo asocia que el actuar del Sanedrín tampoco fue en inocencia, que su conciencia actuó bien, que Dios va a apelar. Por eso dice Romanos 2:15, que Dios apelará a ese dispositivo en el alma de todos los hombres para que los defienda o los acuse. En este caso, los va a dejar sin excusas. Y así entonces nos muestra Mateo el problema de estos hombres. En conclusión, hermanos, debemos concluir. Tenemos entonces a un miserable traidor, hipócrita y cínico, Judas, usado por líderes religiosos, hipócritas y cínicos. En ese episodio, ninguno hizo lo correcto, todos prefirieron ir en contra de su propia conciencia. Por lo tanto, todo terminó negro, triste y trágico. Ese es un cuadro de una existencia sin Cristo. No tienes que vivir así. No tienes que terminar así. Puedes venir a las misericordias de Dios ofrecidas en Cristo Jesús. Si te encuentras en un nivel de desesperación como el de Judas, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Salmo 32. La verdadera solución es el arrepentimiento y fe para con Dios. Salmo 32 que leímos al mitad del culto dice, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y que cubierto su pecado. Eso es con la sangre de la expiación, que para aquel tiempo era la del cordero, el animalito.
en el altar de Dios, pero que en el Evangelio se te ofrece la sangre de su Hijo Jesucristo cubriendo tu pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, mientras no enfrenté el verdadero problema del pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa es la experiencia de Judas y de todo hombre que transgrede su conciencia. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué fue lo que no hizo Judas? Que sí hizo Pedro. ¿Y que puedes hacer tú hoy? Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si vienes a Cristo, a Dios, y confiesas, tendrás perdón. No tienes que vivir ni lidiar con la culpa por el pecado. Cristo la cargó en la cruz y derramó su sangre. Así que, si has pensado o lo hiciste o lo tienes en mente, no tienes por qué ir por ese lugar. Si inclusive siendo creyente, hermano, has sentido que has pecado porque Él la has considerado en plena desesperación, ven a Cristo también. Es un pecado que Dios perdona en la cruz. Ven a Cristo también. No tiene por qué ser un trágico final. Ese es un cuadro de una existencia sin Cristo. Pero si Cristo está en tu vida, no tiene por qué terminar así. Amén. Amén. Señor, gracias por tu bondad y misericordia.